Muy buenas noches y bienvenidos a este cierre. Vamos a poner el foco, vamos a mirar a las noticias y lo vamos a hacer por el principio o casi por el final. Por la parte económica, Jerome Powell ha sufrido un boicot en su comparecencia ante el Fondo Monetario Internacional. Activistas pro Palestina le interrumpían. Third quarter was quite strong, but like most forecasters, we expect growth to moderate in coming quarters. Of course. Ahí lo tiene, momento en el que se iba la señal directamente, momento en el que el Fondo Monetario Internacional cortaba el vídeo, cortaba el audio, intentaba proteger esa escena. Activistas pro Palestina interrumpían ese acto de la Reserva Federal, después se ha retomado con normalidad, incluso han hecho broma, etcétera, etcétera. Acto no violento, acto nuevamente interrumpido por activistas pro Palestina, donde había un representante de Israel, en este caso el gobernador del Banco Central de Israel. ¿Qué ha ocurrido después? Han seguido con la conferencia, insisto, con normalidad. Sorprende la facilidad con la que hay boicots. Lleva viéndolo durante toda la semana en distintos actos y eventos donde participan estadounidenses e israelíes. Y sorprende, digo, la facilidad con la que se producen este tipo de boicots en estos actos. Lo cierto y en lo puramente económico es que Jerome Powell no ha despejado dudas, ha dicho que la economía americana está muy fuerte, que la economía estadounidense ha sido muy resiliente y que de hecho va a acabar con crecimiento cuando todo el mundo pronosticaba recesión. Y no está ocurriendo. Las cosas como son, ahí tiene razón. También dice, demanda interna, cuidado que puede ser un problema en Estados Unidos y es algo que estamos vigilando especialmente. Y le preguntan, entonces, con una economía tan fuerte, ¿piensan ustedes volver a subir tipos de interés? Sobre todo viendo cómo está el bono. Y dice dos cosas. Una, el bono no es algo que nos preocupe de manera intensa. Si lo vigilamos, no nos preocupa especialmente. Dos, no sé lo que vamos a hacer. Todavía no está tomada la decisión, pero sí podría haber una subida en los tipos de interés. Esto dice Jerome Powell. Unos y otros en esa tesitura, hablando eso sí de que hay muchos desafíos globales y de que además efectivamente están desencadenando caídas en la economía, en particular en China, Japón y Europa. Aquí hemos conocido el boletín económico de la del Banco Central Europeo que dice que la Unión Europea está débil y por fin reconoce que efectivamente hay una caída evidente en todos los sectores y que particularmente, es verdad, manufacturas está tratando ahora de resistir a un sector industrial que se ha ido al suelo y un sector turístico, servicios, que funciona solo dependiendo de qué sectores lo hagan. Por ejemplo, España con ese turismo funciona mejor, ¿por qué? Porque con todos los conflictos externos que hay, el turismo doméstico, el interno, no solo el de España, sino en la propia Unión, está beneficiando a España. Pero en líneas generales, lo que estamos viendo es que la economía no está funcionando en Europa, a pesar de que apliquemos la misma receta que Estados Unidos y que no funciona igual. Eso se ve ahí, se ve clarísimo. Saliendo de este apartado, si me permiten, foco en Israel, donde se ha pactado en el día de hoy treguas diarias de 4 horas. Eso es lo que ha conseguido Estados Unidos, son sacarle a Benjamín Netanyahu y a su gobierno de emergencia. Treguas diarias de 4 horas en Gaza para habilitar corredores humanitarios. Se ha pronunciado rápidamente la ONU, que pone en duda, dice, la eficacia de esas breves, ha llamado, pausas humanitarias. De hecho, desde el ejército israelí lo que se ha dicho es que estas pausas tácticas locales son para beneficiar a la ayuda humanitaria. Insisto, la ONU dice que eso no da tiempo a nada. Que en 4 horas es imposible entrar con la ayuda y salir con la ayuda y que lo único que se puede hacer es intentar sacar a algunos. Pero que pausas diarias de 4 horas no sirven para nada. Dice la administración americana, dice el gobierno de Joe Biden, lo ha dicho el propio presidente americano, que está tratando de buscar que se produzca esa pausa humanitaria de 3 días, que es, digamos, el mínimo que parece dispuesto a aceptar Israel, el máximo, perdón, que parece dispuesto a aceptar Israel. Y vamos a ver qué dice Hamás, porque en esa parte negociadora lo que quieren en Hamás es que la pausa dure una semana, como les venimos contando estos días. Por cierto, la Liga Árabe se va a pronunciar al respecto de todo esto el próximo sábado. Allí va a dar una respuesta a lo que llaman el éxodo palestino, porque entienden que todos estos países árabes de la región van a tener que acoger, evidentemente, a los ciudadanos gazatíes que salen de Gaza, que huyen de esa guerra, y han pedido, eso sí, la suspensión de la guerra, una vez más, a Israel. Eso en la parte de la Liga Árabe. Por su parte, la autoridad palestina, la Autoridad Nacional Palestina, ha recogido el guante que le lanzaba a Joe Biden, que le lanzaba en el día de ayer la administración americana, diciendo que va a ser la propia Autoridad Nacional Palestina quien se encargue de gestionar Gaza. Una vez termine todo esto, igual que Cisjordania, dicen que están preparados para esa solución de los 2 estados y que en ese caso están dispuestos a gestionar el asunto en Gaza también como Estado palestino. De hecho, han dicho que esa solución de 2 estados con la que se ha comprometido Washington pondría fin al conflicto palestino-israelí. Todo esto, palabras recogidas de distintos funcionarios según el New York Times. Desde la Organización para la Liberación de Palestina han dicho
que la idea es buscar una iniciativa que obligue a Israel a acatarla. Que no sé si es la de los dos estados o cuál es, pero que lo que tiene es que claramente poner fin al hecho de que Israel siga expandiendo las partes de los colonos. Eso es lo que trasluce, o lo que dice desde Palestina, lo que se está tratando. No, la parte de Estados Unidos la conocen, se lo estamos también contando, y en medio pues queda todo ese panorama en el que la autoridad nacional sí que parece dispuesta a gestionar ambas cosas. En el apartado geopolítico tocante a la guerra de Ucrania, 20.000 vehículos, camiones con grano ucraniano están paralizados, 20.000, en la frontera con Polonia. Polonia no está dispuesto a aceptar lo que llama una competencia desleal de los vecinos y no le importa que el Ministerio de Reconstrucción ucraniano tenga ese beneplácito para sacar el grano. Dice Polonia que eso no va a pasar por sus fronteras, porque está perjudicando gravemente a sus agricultores. 20.000 vehículos parados. Imagínense la que hay liada en esa frontera entre Ucrania y Polonia, claramente detenido el grano ucraniano en esa frontera polaca. Cerrando este aspecto geopolítico, Portugal ya tiene fecha, 10 de marzo, para la celebración de las nuevas elecciones. Recordarán ustedes que se ha salido Antonio Costa del gobierno, el primer ministro dimitió por un escándalo en el que la Fiscalía le acusa de diversos delitos de corrupción en tres tipos de, bueno, en problemas con plantas de hidrógeno, asuntos de adjudicaciones directas de algunas plantas energéticas y litio, en fin. Hay cierta corrupción, según la Fiscalía, vinculada a las adjudicaciones energéticas del país. Antonio Costa de primeras ha dimitido, porque dice que hay que dejar espacio a que la justicia actúe, pero también hay que tener un país limpio, y dice, a partir de ahora me defenderé y entiendo que la justicia acabará diciendo que, resolviendo que efectivamente somos inocentes. Eso dice Antonio Costa respecto al proceso que se ha abierto contra él, su jefe de gabinete, etcétera, pero insisto, ya tienen fecha, el 10 de marzo será la fecha de esa convocatoria electoral a la que tendrán que acudir para sustituir al dimitido Costas en Portugal. Y si me permiten, cerrando en el ciclo energético, vamos a terminar en Alemania, donde poco a poco están intentando girar por completo. La guerra de Ucrania ha devastado su sistema energético, lo que tenían controlado y lo que poseían, sobre todo con la voladura del Nord Stream y con que ya Gazprom y todo el gas ruso no le llega. Era su fuente principal de energía. Han ido cambiándolo todo. De hecho, vamos a ver si pueden ver un gráfico en el que se ve claramente los puntos de las distintas eléctricas. No sé si ustedes lo ven tan claro, igual si se lo llevan a pantalla completa lo pueden ver con mayor claridad, pero aquí lo tienen. Los puntos amarillos, los naranjas y los rojos son directamente alemanes. Los amarillos tienen un porcentaje de pertenencia de Alemania y otro en Bélgica, de participación, perdonen, no encontraba la palabra. Y sin embargo, lo azul, que como ven divide al país, todos esos puntos azules pertenecen a TenneT, que es una holandesa, o una compañía perteneciente a Países Bajos, que es quien tiene esos puntos de distribución eléctrica y quien en realidad, estando ahí, domina el suministro eléctrico alemán. 22.000 millones de euros se va a gastar el gobierno alemán para cerrar el acuerdo y comprar la mayor red eléctrica al operador estatal, como les digo, TenneT Holding, que es quien tenía esos puntitos azules que ustedes veían y que divide por completo el país. Esto es parte de esa transición energética que quiere llevar a cabo Alemania y vamos a ver si con otros 22.000 millones, sumados a todo lo que lleva, que son más de 50.000 ya en todo esto, consigue de verdad darle el giro completo. Es verdad que Alemania ha reconstruido muchas veces estos sectores, pero le está costando tanto que está arrastrando a Europa, la locomotora alemana, que no funciona este año. Y parte de todo ese problema lo tienen en la energía. Tratan de solucionarlo de esta manera. Hasta aquí este cierre, esta parte de un foco en el que, por cierto, el crudo de momento sigue en ese entorno y por debajo de los $80 barril, incluso el West Texas por debajo de los 75. Estas son ahora las claves de un mercado que espera señales de la Reserva Federal y, sobre todo, finales de conflicto en Ucrania e Israel, que de momento no tiene pinta de que vayan a llegar pronto.